Buenos días, estimados estudiantes. En el video anterior vimos cómo usar DAOs genéricos. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacer uso de métodos para DAOs específicos. ¿Sí? Vamos a partir nuevamente del ejemplo. Tenemos la clase usuario DAO. Acá tenemos la clase usuario DAO. Y fíjense que nuestro usuario DAO no posee ningún método. Sin embargo, al extenderle a iGenericDAO, resulta que en iGenericDAO estaban nuestros métodos comunes, el create, el add y el update, esos métodos abstractos que íbamos a reutilizar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En iUsuario.dao, acá vamos a agregar un método que nos va a devolver un booleano, ¿sí? O un objeto. Vamos a hacer que devuelva un objeto de tipo usuario, ¿sí? Que va a través del método validar credenciales. Y para validar esas credenciales nosotros le vamos a enviar el nombre de usuario y el password, ¿sí? Fíjense que al momento de registrar el método abstracto en el usuario DAO impl, al momento de registrar el método abstracto en IA usuario DAO, nosotros vamos a tener que implementar ese método en usuario DAO impl. Fíjense que entonces implementamos los métodos que faltan y entonces se agregó el método validar credenciales. Recordemos que usuario DAO impl no solamente tiene este método, sino que también tiene los métodos que están en generic DAO impl, que son los métodos genéricos, ¿sí? Los que nos permitían hacer la alta, la baja y la eliminación. Bueno, entonces acá nosotros sí lo que vamos a hacer es utilizar para validar estas credenciales, vamos a utilizar una sesión de Hibernate. ¿Sí? Vamos a crear la sesión Hibernate util .getSessionFactory OpenSession. De esta manera obtenemos la sesión, ¿sí? Y entonces vamos a generar una consulta, ¿sí? Que lo podemos hacer a través de HQL, que es el lenguaje de consulta de Hibernate, o podemos utilizar Criteria, que es una forma resumida de realizar consultas usando HQL. Entonces nosotros vamos a utilizar Criteria, que corresponde al resultado de una consulta sobre una lista de objetos, ¿sí? En este caso sobre una lista de usuarios, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es indicarle de dónde vamos a obtener el criterio, ¿sí? El objeto criterio, la interfaz criteria, ¿sí? Vamos a hacer que las consultas que hagamos con HQL se realicen, ¿sí? Sobre un objeto de tipo usuario. En este momento, Criteria tiene almacenado dentro de ella la posibilidad de devolver un listado de todos los usuarios que estén mapeados a la base de datos, ¿sí? De esta manera, lo que estamos haciendo es que Criteria tenga internamente una consulta tipo select asterisco from usuarios. Bien, nosotros como queremos validar las credenciales, tenemos que verificar si existe dentro de la lista de usuarios que nos devuelve Criteria algún objeto cuyo nombre de usuario sea igual a esto que viene como parámetro y a esto que viene como parámetro y que representa el password. Bien, entonces vamos a hacer Criteria y lo que vamos a hacer es usar el método add para indicar que vamos a agregarle a esa lista de objetos que no ha devuelto un filtro mediante la clase criterion, ¿sí? Vamos a agregarle una restricción, ¿sí? Una restricción. ¿De qué tipo? Like. De esa manera nos vamos a indicar que busque aquellos objetos que cumplan que alguno de sus atributos, ¿sí? Alguna de sus propiedades sea igual al valor que le estamos por asignar. En este caso nosotros tenemos un atributo dentro de la clase
usuario que se llama nombre usuario. ¿Sí? Eso lo podemos comprobar tranquilamente viendo acá que usuario tiene el atributo nombre usuario. Entonces, a ese atributo nosotros lo vamos a comparar, ¿sí? Vamos a filtrar por aquellos que se llamen igual o que tengan el mismo valor que lo que viene como parámetro para el método. De esta manera, la lista sería filtrada solamente por los nombres de usuario. Podemos nuevamente colocar la misma sentencia para obtener otra restricción en donde nosotros lo que vamos a comparar es el password. ¿Sí? ¿Contra quién? Contra el password que viene como parámetro. Evidentemente, si existen objetos que cumplan con ambas restricciones, nos va a devolver un único resultado. Si no lo encuentra, quiere decir que el usuario no existe. Bien, el usuario no existe con estos parámetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un objeto usuario. Vamos a llamar usuario. Que lo vamos a igualar a null. Y vamos a preguntar si criteria.list, que devuelve justamente la lista de los objetos tipo usuario que cumplen con esta restricción, si está vacía, ¿sí? Si está vacía, quiere decir que no ha encontrado un usuario con estas restricciones. En cambio, si no está vacía, quiere decir que va a encontrar solamente un objeto que cumple con esos dos parámetros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que usuario sea igual, ¿sí?, a criteria list get para invocar al primer y único elemento que debería devolver. Y ese objeto lo vamos a castear a usuario. En definitiva, si hay un solo objeto que cumpla con estas restricciones, ese objeto se lo vamos a asignar a la variable usuario. Entonces, después de esto ya podemos hacer que la sesión cierre y devolvemos entonces nuestro usuario. Perfecto. De esta manera, entonces nosotros ya, fíjense que hemos creado en usuario DAO un método abstracto específico para las clases de usuario, que no lo va a tener otras clases, ¿sí? Solamente vamos a tener un método de acceso a datos a través del objeto para usuario que se va a llamar validar credenciales. No va a estar, por ejemplo, en editorial y no va a estar, por ejemplo, en la publicación, cuando creemos esa clase.